Dios me los bendiga a todos, hermanos, en este día. Les saluda una vez más su amigo, hermano en Cristo, el pastor Isaías Félix, de Puerta al Cielo Church aquí en Houston, Texas, dándole gracias a Dios por una oportunidad nueva, misericordia nueva que el Señor nos da en esta mañana para poder compartir con ustedes una vez más medicina espiritual. La verdad que es un privilegio y espero que esta palabra del día de hoy sea de bendición para cada uno de ustedes. Y pues vamos a entrar a lleno, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar primeramente. Y yo les pido que se unan en su corazón, en su mente, en esta oración. Padre, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad, por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tan preciosa es medicina para nosotros. Tu palabra, Señor, es la que alinea nuestros pasos. Tu palabra nos corrige, nos exhorta, Señor, nos instruye, Señor, nos edifica. Gracias te damos, Padre, por ese regalo tan grande que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer una porción de la palabra del Señor en este día que se encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, verso 2. Dice así la palabra del Señor. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Me encanta esta historia, mis hermanos, que leemos en Segunda de Reyes, capítulo 4. El profeta le pregunta a esta mujer: declárame qué tienes en casa. Y eso es lo que quiero hacer el día de hoy, de hacer esa misma pregunta a cada uno de los que están escuchando. Declárame qué tienes en casa. ¿Qué hay en tu casa? Esta mujer viuda llega desesperada con una necesidad de un milagro por su familia. Llega con el profeta. Y sus hijos estaban siendo llevados en esta historia, si usted lee en Segunda de Reyes, como esclavos para pagar una deuda que le dejó su esposo al morir. Pero en estos tiempos bíblicos era permisible, se podían llevar a los hijos para venderlos como esclavos para poder pagar las deudas. Entonces esta mujer está desesperada porque acaba de perder a su marido, está en deudas, se van a llevar a sus hijos y esta mujer va con el profeta Eliseo para que le ayude. Pero el profeta le dice: dime qué tienes en casa. Entonces es la pregunta que yo quiero hacerte hoy. Dime qué tienes en casa. ¿De qué está hablando aquí? Esto me dice a mí que lo que hay en tu casa es muy importante. Lo que hay en tu casa espiritualmente, lo que pasa en tu casa, mis hermanos, puede o impedir avivamiento o puede facilitar avivamiento para tu vida. Entonces, te hago la pregunta: declárame qué tienes en casa. Muchos cristianos, mis hermanos, hoy en día ansiosamente esperan el día de que se llegue el día de servicio para estar unidos y esto es grande, esto es maravilloso, pero sabe usted, mi hermano, que el Dios que servimos no vive en edificios, en templos hechos por manos de hombre, vive dentro de nosotros. Pero muchas veces venimos a la iglesia y venimos corriendo, vemos ansiosos a la iglesia, pero muchas veces es porque venimos corriendo de nuestros hogares. Venimos corriendo de problemas, venimos corriendo de tantas cosas que no le agradan a Dios. Estamos viviendo una vida, una pesadilla, no un sueño. Y venimos a la iglesia contentos, pero es más que nada porque queremos evitar estar en casa. El mismo Dios que tú alabas aquí en el templo es el mismo Dios que debes alabar en tu casa. El mismo Dios que tú sientes cuando tú vas al templo quiere que tú lo sientas también en tu casa. El mismo Dios que derramas lágrimas en el templo, en el altar, también quiere que tú derrames lágrimas en tu casa. El mismo altar donde tú vienes a adorar. Tú puedes también en tu casa tener un aposento, un lugar aparte donde es un lugar donde la presencia de Dios se quiere derramar. Entonces, declárame, ¿qué tienes en casa? Pablo en una ocasión recorría Atenas, en Grecia, y ahí el Espíritu Santo lo tenía ministrando y pasó mirando los religiosos y
y los monumentos que tenía. Y dice en Hechos capítulo 17, del verso 23 y 24, dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Estas personas religiosas a las cuales Pablo se está dirigiendo cuando visita Atenas en Grecia, estaban adorando, dice, al Dios no conocido, pero Pablo les dice: yo sí lo conozco. Y yo hablo con él todo el tiempo. Yo no tengo que esperar a venir a una reunión de religiosos para tener comunión con el Señor. Yo no tengo que esperar una reunión con religiosos para poder sentir su presencia y tener comunión con Él. Y esta es la crisis. Y esta es la crisis más grande que existe en nuestra sociedad, en nuestras iglesias hoy en día. Esta crisis, mi hermano, déjeme decirle, es más grande que COVID. Si tú estás esperando que se llegue el domingo para leer tu Biblia, si tú estás esperando que se llegue el domingo para doblar rodillas, si tú estás esperando el domingo para buscar su presencia, para adorar, para cantar, para sentirlo, para llenarte, esa es una grande crisis espiritual. Entonces te vuelvo a preguntar, declárame, ¿qué tienes en casa? ¿Qué está pasando en casa? Dios te ha dado, mi hermano, una salvación tan grande. ¿Qué debemos hacer con ella? Filipenses 2:12 nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. ¿Cuándo nos ocupamos de esto? ¿Dónde ocurre esto? En todo lugar. Principalmente, mi hermano, en donde vivimos, en donde dormimos, donde convivimos, donde pasamos una mayor parte de nuestras vidas. Allí es donde el Señor quiere que nosotros nos ocupemos también de nuestra salvación. Es decir, busquemos del Señor. Es decir, leer la Biblia, estar en oración, en adoración. Hebreos capítulo 2, del 1 al 3 nos dice: ¿cómo escaparemos? Del versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Esto comienza, mis hermanos, en casa. Esto no comienza en una reunión religiosa. No comienza en casa. Comienza en la casa de nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra alma. La palabra de Dios, mis hermanos, nos exhorta a vivir una vida llena del poder del Espíritu Santo. La menciona en varias ocasiones, mi hermano, a la primera iglesia en el libro de los Hechos. Pero mira, hay algo muy interesante aquí. Estaba estudiando esto y yo creo que no es casualidad que la iglesia, y fíjese nomás, en el libro de Hechos, la iglesia como congregación se menciona más o menos 18 veces, pero hay 39 veces que se menciona en alguna forma el término de una casa o un hogar. Entonces, de esto se trata lo que estoy hablando el día de hoy. Declárame qué hay en tu casa. Declárame qué está pasando ahí en tu casa. Y no te estoy literalmente diciendo, dime a mí, sino el profeta le estaba diciendo a esta mujer: dime qué está pasando en tu casa, dime qué hay, dime qué tienes. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los ingredientes que tienes? Tú quieres una vida victoriosa, tú tienes que tener ingredientes que van a hacer, mi hermano, esa receta. Esa receta lleva una taza de oración, una taza de ayuno, una taza de lectura de la palabra, una taza de servicio en nuestra comunidad, en nuestros hijos. Mi hermano, lleva muchos ingredientes, pero ¿qué tienes en tu casa? En el Nuevo Testamento, mi hermano, está lleno de milagros. Y fíjese nomás, la mayoría de los milagros, mi hermano, no acontecen en templos o edificios. Vemos 39 meses en el libro de Hechos que el Espíritu Santo obró milagros, derramó bendiciones, la manifestación de los dones del Espíritu Santo, el poder de Dios cayó del cielo. ¿Dónde? En los hogares. Podemos ver, mi hermano,
Y podemos contar las familias. Venimos al templo, podemos contar a una familia, dos familias, 10, 20, 30, 40 familias. ¿Cuántas familias hay en la iglesia? Las podemos contar. Pero ¿cuánta iglesia hay en las familias? Necesitamos todos analizar esto por un momento. Una pregunta. Necesitamos hacernos esto. ¿Qué tan espiritual sería nuestra iglesia? Su iglesia donde usted asiste. ¿Qué tan espiritual sería su iglesia si fuera medida por el poder espiritual que hay en tu hogar? Si la iglesia, ¿qué tan poderosa sería si se midiera por el nivel de oración que hay en tu hogar? Lectura de la palabra, comunión con el Señor, adoración. En el capítulo 2 de Hechos, mi hermano, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre el pueblo de Dios por primera vez, en verso 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Mi hermano, cuando la primera vez que la iglesia de Dios fue llena del Espíritu Santo, no fue en un templo, no fue en un edificio como tenemos y adoramos, vamos a la iglesia. Fue en la casa de un hombre, en la casa de una familia, todos unánimes, todos unidos, todos en el aposento, en un cuarto, clamando, esperando la promesa, y de repente entra un viento recio, llena toda la casa y son llenos del Espíritu Santo. Dios, mi hermano, quiere derramar en tu casa. Dios quiere manifestar en tu casa. Y por eso sigo haciendo la pregunta: declárame, ¿qué hay en tu casa? Hazte la pregunta: ¿qué hay en mi casa? ¿Qué está pasando en mi casa? Mis hermanos, el poder del Espíritu Santo se derrama cuando buscamos de Él. Aleluya. En Hechos capítulo 9, tengo varios ejemplos, pero quiero compartirlos porque es tan importante. Vemos la historia de Ananías, donde Dios le dice que vaya a una casa que está en una calle llamada Derecha. No sé si recuerdan, Hechos 9:11. Dice, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. ¿Qué estaba haciendo Pablo de Tarso? Orando. Dios manda a Ananías a orar por Saulo de Tarso, instrumento escogido para mí, dice el Señor. Y ahora piénsalo por un momento. Saulo de Tarso, el que atacaba las iglesias, el que andaba buscando matar a los cristianos, ponernos en la cárcel, viene a ser el apóstol más prominente en el Nuevo Testamento. Después que oró por él y fue sanado de ceguera, él fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y dónde ocurrió esto? ¿En un templo? No. ¿Enfrente de una congregación? No. Ocurrió en una casa de un hombre llamado Judas que vivía en una calle llamada Derecha. Uno de los más grandes apóstoles fue lleno del Espíritu Santo porque dijo, ¿ves dónde está él? Yo conozco la cuadra, yo conozco el barrio, yo conozco la calle, yo conozco dónde vive. Mi hermano, ¿sabes que el Señor sabe tu dirección? ¿Sabe en qué calle vives y la numeración y el estado de la ciudad? Él sabe la dirección. Sus ojos están puestos sobre tu casa. Dios sabe dónde está tu casa, tu departamento, condominio, trailer, lo que tú quieras. Dios sabe la ubicación y la quiere llenar con su presencia. Quiere hacer el milagro en tu casa. Declárame qué hay en tu casa. En Hechos capítulo 10 vemos a otro hombre, gentil, no judío. Era gentil, un gentil llamado Cornelio. Y este hombre amaba a Dios, deseaba su presencia y le buscaba en oración. Y Dios envía esta vez a Pedro a su casa. ¿A dónde? A su casa. A su casa. No lo llamó, no lo invitó que fuera. No, tú ves a su casa. Un ángel le dice a Pedro: sígueme a la casa de este hombre. Y luego llega Pedro a la casa de este hombre y comienza a predicar. Y dice la palabra de Dios que Pedro aún no terminaba de predicar. Esto está en Hechos 10:44. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso y comenzaron a hablar en otras lenguas y glorificaban a Dios. ¿Dónde estaban compartiendo la palabra de Dios? ¿Dónde estaban compartiendo? En la sala de su casa. Aleluya.
invitó a toda la familia, a todos, vengan, 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 vamos a adorar a Dios, vengan, vamos a escuchar la palabra del Señor. Y recibieron el Espíritu Santo. Y recibieron todos el Espíritu Santo. Invitó a todos. Cornelio era un gentil, no era judío. Y yo no sé usted, pero yo también soy gentil. A menos que usted sea judío por sangre, o no sé, puede que sea, pero si, es como yo, soy gentil. Si no fuera por el derramamiento del Espíritu Santo de Dios Todopoderoso en una casa, yo todavía estaría fuera del reino. Pero gracias a Dios, gracias a Él que nos amó, que se derramó una y otra vez en un hogar, en un hogar, en un hogar. Declárame, ¿qué hay en tu hogar? ¿Qué está pasando en tu casa? En Hechos capítulo 12, uno más. Vemos a Pedro, que está en la cárcel, pero también vemos ahí en Hechos capítulo 12, vemos a la hermana María, vemos a la hermana Rode, que estaban teniendo oración en su casa con otros hermanos reunidos. Dice la palabra del Señor, léalo, ahí está en Hechos 12. Dios escucha la oración de su pueblo, no nada más, mis hermanos, en el santuario, sino que Dios escucha la oración de estos hermanos que doblaron rodillas en la casa, en la sala, y le dijeron a los niños: apaguen la televisión, apaguen sus juegos, este es tiempo de Dios, vamos a doblar rodillas, vamos a buscar de Dios, vamos a orar. Y dice en el capítulo 12, verso 13, dice: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, ahí está la hermana Rode, la cual reconoció la voz de Pedro y de gozo, fíjese nomás, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Mis hermanos, Pedro estaba en la cárcel, pero en la casa estaban teniendo oración, en la casa estaban doblando rodillas, y Dios hizo un milagro, y Pedro viene a tocar la puerta, fue liberado, fue sacado de la cárcel. Mis hermanos, Dios hace milagros, no nada más en el templo, Dios quiere hacer milagros en tu casa. Vemos también en capítulo 16, Pablo y Silas, ustedes ya conocen la historia, y no quiero decirles más, pero déjame decirle, esa es la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacer. ¿Qué hay en tu casa? Declárame, ¿qué tienes en casa? ¿Tú quieres ver el Señor manifestándose en una manera poderosa en tu vida? Déjame decirte que lo que hay en tu casa, lo que está pasando en tu casa es muy importante. Es tiempo tal vez en este momento de venir en palabras de sinceridad al Señor y decirle: Señor, yo quiero que cambien las cosas en mi casa. Deja que el Espíritu Santo te guíe a qué tienes que cambiar. Mis hermanos, Dios me los bendiga, los amo en el amor de Cristo. Que sea la bendición del Señor con ustedes el día de hoy. Amén.